vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor Sergio Miranda para que hable la palabra de Dios en nuestros corazones. Wow, qué maravilloso el día de hoy. Estamos disfrutando aquí y sabemos que también tú en casa que nos sigues. Qué maravilloso. Y saben, cuando nosotros de esta manera adoramos a Dios, en realidad lo que estamos diciendo es tan poderoso. Estamos declarando hoy que Él está sentado en el trono y quiere decir que Él tiene dominio. Él tiene el control de todo lo que estamos viviendo y por eso podemos vivir confiados. Así es, qué gusto saludarles el día de hoy. Y para mí es un día muy especial, familia, porque hace 11 años, un día como hoy, un domingo 9 de agosto, llegamos a nuestro auditorio para celebrar nuestro primer servicio y curiosamente fue precisamente la fecha de mi cumpleaños. Y saben, yo tengo un testimonio que he contado al respecto de la manera en que el Señor nos trajo a este lugar tan padrísimo, tan maravilloso. Estoy tan agradecido con nuestros amigos que nos apoyan, los dueños de este local, de este auditorio. Y la verdad es que es un testimonio donde podemos reconocer el cuidado y el propósito de Dios para nosotros. Y por eso es que el día de hoy es muy especial para mí, poder compartir aquí la palabra contigo y darle gracias a Dios por este día. Quiero agradecer a cada persona que ha tomado un momento para enviarme un saludo y una felicitación en este día. La verdad, en cada ocasión me ha hecho sentir tan especial. He estado rodeado de esta familia, de muchos de ustedes que, bueno, me han dado su cariño y también hasta regalos he recibido. El día de hoy mi querida Fer me dio mi primer regalo y muchas gracias, Fer. Y bien, pues estoy feliz por eso, de cumplir 35 años de haber conocido a Jesús. Porque, bueno, ya superé la barrera esa de que no puede uno decir su edad. Yo cumplo hoy 61 años, familia, ¿verdad? Entonces ya lo acepté, pero la verdad me vio al espejo y me peló y dije, no puede ser. Pero sí, estoy cumpliendo 34 años de servir a Dios como pastor, como siervo. Desde que yo le conocí, cambió mi vida por completo, me transformó y yo di un giro totalmente radical. Y precisamente quiero comenzar con la historia de un hombre que también se llamaba Sergio, y el día de su cumpleaños recibió de regalo un loro que ya era un loro adulto, pero con muy mala actitud y vocabulario. Cada palabra que decía este lorito estaba adornada siempre con una palabrota, así que también siempre con mal genio. Así que este hombre desde el primer día, bueno, pues quiso corregir la actitud del loro, diciéndole palabras bondadosas, tratándolo con mucho cariño. Además le ponía música y siempre lo trataba de una manera muy especial. Pero llegó un día en que este hombre perdió la paciencia y le gritó al loro, y bueno, pues el loro se puso todavía más grosero hasta que llegó un momento de desesperación en que este hombre puso al loro en el congelador. Y ahí en el congelador, pues por un par de minutos pudo escuchar cómo el lorito hacía un gran revuelo, hacía ruido, y de pronto todo se puso en silencio. Después de un momento, pues él se sintió muy mal pensando que pues había matado al loro. Así que arrepentido y temeroso fue y abrió el congelador. Y bueno, el loro salió, dio un pasito, se subió en su hombro y le dijo, siento mucho haberte ofendido con mi lenguaje y con mi actitud, y quiero pedirte que me disculpes y te prometo que esto no volverá a suceder.
El hombre estaba tan sorprendido que estaba a punto de preguntarle cómo es que había tenido un cambio tan radical. Cuando en eso el lorito le hizo una pregunta. ¿Te puedo preguntar una cosa? Y le dijo, sí, claro que sí, lo que tú quieras. Oye, ¿qué le pasó al pollo que estaba ahí conmigo en el congelador? Bien, familia, el día de hoy vamos a compartir con ustedes este tema al que le he llamado Une tu vida a la fe del poder creativo. Y mira, gracias Charis por esta palabra. Como les comento, no nos ponemos de acuerdo sobre lo que vamos a hablar, pero el Señor nos lleva siempre en la misma dirección. Así que une tu vida a la fe del poder creativo. Tenemos familia aquí el día de hoy. Me da mucho gusto ver aquí a él y David de San Juan del Río. Y tenemos aquí familia que ya está asistiendo con nosotros en esta reapertura. Qué gusto me da tenerlos aquí en casa. Es maravilloso el ambiente que tenemos aquí el día de hoy. Así que dile al que está a tu lado ahora sí, dile, une tu vida a la fe del poder creativo. El principio que quiero mostrarte es, actívate en el discipulado para desafiar la adversidad. Yo voy a hablar de dos principios el día de hoy, aquí con ustedes. El número 1, aprende a rendirte y depender de Dios totalmente. Aprende a rendirte y depender de Dios totalmente. Y segundo, aprende a conectarte en la adversidad, siendo lleno del Espíritu cada día. La Escritura nos dice lo siguiente ahí en Marcos capítulo 9, verso 23, donde Jesús le da la respuesta a un papá desesperado que anhela la liberación de su hijo. Y Jesús le dice a este papá, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que recibe el día de hoy, familia, este poderoso mensaje de la palabra de Dios para ser capacitados e inspirados y ser unidos a la fe sobrenatural del poder creativo. Les había comentado acerca de la historia del David de Miguel Ángel Buonarroti. Les había hablado acerca de esta historia, de cómo se trataba es una de las esculturas más famosas del Renacimiento y una obra maestra de Miguel Ángel Buonarroti. Y les había comentado que él esculpió y hizo esta escultura de un bloque de mármol de Carrara que en realidad parecía no tener ninguna utilidad. Ya muchos escultores habían intentado hacer algo, pero no habían tenido éxito, y incluso uno de ellos, llamado Agostino de Duccio, había hecho un mal trabajo, que había hecho un terrible agujero en ese bloque de mármol hasta dejarlo prácticamente inútil. Así que, bueno, Miguel Ángel fue contratado y recibió el encargo de la ópera del Duomo de la Catedral de Santa María de Fiore, de Florencia, para trabajar con este bloque de mármol. Y bueno, él empezó a observarlo. Este bloque de mármol había sido llevado al patio, a un patio donde estaba invadido de maleza, porque realmente pensaban que ya nunca tendría utilidad. Dicen los historiadores que él daba vueltas alrededor de este bloque de mármol, daba vueltas durante meses, hasta que finalmente comenzó a poner manos a la obra e hizo esta obra maestra. Es una obra maestra que tiene una altura de casi 6 metros y efectivamente casi 6,000 kilogramos de peso, 6 toneladas. Hasta el año 1873 estuvo en la plaza de Florencia, la República de Florencia, y fue trasladado a otro lugar donde hasta el día de hoy se exhibe como esta obra maestra de Miguel Ángel. Pero esta escultura fue encargado a Miguel Ángel Buonarroti para representar en la plaza de Florencia. Estaba aún conformada la nación de Italia y había distintos reinos, y bueno, había diferentes estados, y esta República de Florentina estaba amenazada por los estados vecinos, incluso los estados pontificios. Así que esta escultura representa a David un momento antes de enfrentarse a Goliat. Por esa razón es que esta escultura fue tan importante para aquel tiempo en la República Florentina. Miguel Ángel tiene una famosa frase acerca del trabajo que hizo con esta escultura. Él dijo en italiano: ho visto un angelo
ni el mármol o escolpito fino a liberarlo. Lo cual quiere decir, vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. Y esta historia de la misma manera nos habla de la obra maestra que el Señor ha hecho con nosotros, ahí en Efesios capítulo 2, verso 10, en Cristo Jesús. Efesios 2:10 dice, pues nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así que la Biblia nos dice que de la misma manera que Bonarotti vio en ese bloque de mármol, vio un ángel y talló hasta liberarlo, hasta que fuera manifestado a través de ese bloque, de la misma manera Dios hizo una obra maestra a través de Cristo Jesús. La Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, mas no se pierda. Entonces la Biblia nos dice que Jesús vino del cielo para hacer una obra maestra a favor de la humanidad. Dice la Biblia que en Cristo Jesús Dios creó en nosotros una nueva persona, dice, en Cristo. Él nos ha llamado, por tanto, a conocerle y de esta manera nacer a una nueva vida. Este es el tiempo que estamos viviendo nosotros en este tiempo de pandemia. Saben, yo sé que hay momentos de altibajos, hay momentos en que se siente desánimo y desesperación. Es un tema que quizás quisiéramos ignorar y no hablar más de lo que está sucediendo, pero no podemos ignorar la realidad. Pero sabes, hay una maravillosa noticia para nosotros, una gran noticia, y es que la Biblia dice que hay una obra maestra ya realizada por Dios en nuestra vida por medio de Cristo Jesús. Así que si tú unes tu vida a Cristo Jesús, tú estarás ahí viviendo en un extraordinario potencial para vivir en el propósito de Dios, alcanzar las promesas de Dios que tiene para tu vida. Y esta es una obra maestra que transforma nuestra vida. Así es que de la misma manera dice que este escultor famoso talló el mármol. Esto nos habla de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesús ha sido posible que nosotros tengamos la vida de Dios. Y ahora la pregunta más importante para nosotros no es si Dios puede hacer algo y manifestarse a nuestra vida, porque en verdad Dios lo ha hecho todo para hacer que nuestra vida sea transformada y para hacer que nosotros, por tanto, podamos manifestar el poder y el amor de Dios. Sabes, Dios nos está llamando a entrar en un discipulado. Nuestro llamado es a entrar en un discipulado que consiste en seguir a Jesús para permanecer unidos a Él. Por eso yo voy a continuar hablando de lo que Jesús declaró en Juan capítulo 15, verso 1, cuando nos habló de la vid verdadera. Él dijo, mi padre es el labrador, yo soy la vid verdadera, le dijo a sus discípulos. Ellos habían terminado de cenar aquella noche y habían salido para ir hacia el huerto de Getsemaní, cuando pasaron probablemente cerca del templo y vieron una figura esculpida en la entrada del templo, un templo suntuoso, espectacular, reconstruido por Herodes. Y vieron, dicen los historiadores, que había en ese templo, en la entrada, una vid labrada en oro. Y esta vid representaba al pueblo de Israel, porque Dios había hablado del pueblo de Israel como una vid. El llamado a la nación de Israel es que ellos fueran la vid de Dios y que las naciones de la tierra se unieran a Dios a través de esta vid, el pueblo de Israel. Pero ellos rechazaron a Jesús. El pueblo de Israel hasta el día de hoy está esperando que venga el Mesías de Israel. Mesías en la palabra hebrea, Masaya, y traducida al griego como Cristo, y se refiere a un rey ungido que traería liberación y salvación a su pueblo. Pero en verdad este Salvador, este Rey ungido, este Mesías el Cristo, vino al mundo hace más de 2000 años. En Juan 1:11 dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Así que la Biblia nos dice que en el futuro, lamentablemente, los judíos recibirán a un falso Mesías, a un falso Cristo que los engañará y los perseguirá.
pero este es el verdadero Mesías prometido a Israel. Así que Jesús les dijo, yo soy la vid verdadera, para que pusieran ellos su atención ya no más en sí mismos, sino ahora pusieran su atención en Dios. Así que a través de la vid verdadera, de esta declaración tan poderosa de Jesús, el Señor nos está hablando de un modelo de relación personal con Dios. Y es lo que tú tienes que entender en este llamado al discipulado. Dios te ha llamado a seguir a Jesús. La Biblia nos dice entonces que Jesús declaró a sus discípulos. Jesús le declaró a sus discípulos ahí en Mateo capítulo 16, más adelante del verso 20, Jesús les dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y este es el llamado a que nosotros dejemos de vivir gobernados por nuestros propios criterios, nuestra propia filosofía, buscando nuestros propios intereses, buscando lo que creemos que es lo que más nos conviene. Pero el Señor nos está diciendo que el que quiera seguirle tiene que aprender a negarse. Tiene que aprender a ya no vivir de acuerdo a lo que siente o lo que piensa. Tiene que estar dispuesto a someter su vida por completo al Señor. Dice, todo el que quiera venir en pos, todo el que me quiera seguir, niéguese, tome su cruz y sígame. Sí, el Señor nos está llamando a morir a lo que hemos sido. Y esto es maravilloso. Muchas personas quisieran comenzar de nuevo y sabes, este es un tiempo para resetear nuestra vida, para reinventarnos y comenzar de nuevo. Y el primer paso que nosotros podemos dar para comenzar de nuevo es morir a lo que hemos sido. En Cristo Jesús es posible comenzar con borrón y cuenta nueva y morir a lo que hemos sido para ahora vivir a lo que el Señor anhela que nosotros seamos. Yo sé que tú tienes un sueño por convertirte en la persona que anhelas ser para los que te aman, para tu familia, para tus amigos, para las personas que te rodean. Este sueño es posible que se haga realidad en Cristo Jesús, porque Él dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces el Señor nos está llamando a morir al pasado, morir a nuestros errores, morir a lo que nos condena y nos avergüenza. Qué maravillosa noticia saber que en la cruz del Calvario ya Dios juzgó nuestro pasado y todos nuestros errores y pecados y hemos sido, gracias a Dios, perdonados por el Señor. Qué maravilloso es saber eso. Por esa razón es que el Señor nos llama a vivir una vida nueva y abundante. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Sabes, este mundo nos ha robado de lo que realmente Dios quiere que seamos. Este mundo nos ha engañado y nos ha robado. La maldad de este mundo, la oscuridad de este mundo que no conoce a Dios y que vive lejos de Dios. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que hay tres cosas en el comienzo de un discipulado que tú tienes que identificar, a lo cual Dios te está llamando. Entrar en un discipulado es entrar en un programa donde nuestra vida sea transformada. Y Jesús describe este discipulado en Juan capítulo 15, comenzando por el verso 1. Hay tres cosas. Número uno que tienes que saber, y es que Dios te está llamando a vivir para manifestar una vida de fe, para manifestar el amor y el poder sobrenatural de Dios, que es un fruto. Este es un fruto de estar unidos al Señor. Mira cómo nos lo dice en esta versión Juan 15, verso 1. Juan 15, verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Wow. Dice, si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia para que dé más. Verso 3, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dicho. Jesús dice aquí, ustedes ya están limpios, en realidad por la palabra que yo ya les he hablado. En Juan capítulo 13, verso 8, Jesús, antes de cenar, ofreció lavar los pies a los discípulos. Dice la Biblia que tomó un lebrillo con agua y tomó una toalla y se acercó a ellos y comenzó a lavar los pies.
Y Pedro pues estaba realmente espantado y sorprendido y no quería que Jesús hiciera esto lavando sus pies. Y bueno, esto es algo que Jesús hizo para enseñarles que servir no consistía en tomar un lugar de protagonismo o de exhibirse para que los demás nos vean, sino servir consiste en lavar a otros los pies para que ellos puedan vivir una vida nueva. Y entonces Pedro se resistía y no quería que Jesús le lavara los pies. Y entonces Jesús le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Juan 13:9. Entonces Simón Pedro, al ver esto, le dijo: Señor, no solo me laves los pies, dame un baño completo, manos y cabeza. Y Jesús le dijo: no te emociones, Pedro, no es para tanto. Ustedes no necesitan más que se les lave los pies, porque ya han sido lavados, pues todo el que está todo limpio no necesita ser lavado, sino solamente los pies. Él estaba hablando de que a través del sacrificio de Jesús hemos sido perdonados por Dios y hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús. Por eso aquí en Juan 15 Jesús les dice que en realidad las ramas de esta vid necesitan ser cuidadas por el labrador. El Padre es ese labrador que hace ese trabajo. Fíjate qué interesante cuando dice que cuando una rama no da uvas, dice que la quita. La palabra en el original, en el griego, la palabra airo, en realidad no significa en realidad levantar. O sea, que cuando una rama no está dando fruto, lo que el Señor hace es quitarla del suelo donde está y levantarla para que pueda recibir el sol, los rayos del sol, y puede esta rama nuevamente fructificar. Aquí hay algo muy interesante. Nos está diciendo que algo que el Padre hace constantemente al mostrarnos su amor es mostrarnos quién en verdad somos para Él. Tú tienes que aprender a permanecer en lo que Dios dice en su palabra, porque su palabra es verdad, y cuando tú conoces la palabra eres libre, libre del engaño y la mentira de la oscuridad de este mundo. Este mundo ha destruido tu identidad, este mundo ha destruido tu valor, pero hay una gran noticia: tú eres tan precioso para Dios. Él vio en ti, como en ese bloque, un ángel. Vio en ti lo que Él era capaz de hacer a través de Cristo Jesús, y vio que tu vida podía ser colocada en un lugar de honor y dignidad. Así que por la sangre de Cristo Jesús, tú eres digno de ser amado por Dios. Tú eres digno de que Dios te haga prosperar. Tú eres digno de que Dios te sane. Tú eres digno de recibir todo el bien y todas las cosas buenas que Dios ha preparado para ti. Por eso lo que hace el Padre labrador es levantar la rama. Levantar habla de dejar de hacernos salir del suelo, quitarnos del suelo para levantarnos al lugar de honor y dignidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La Biblia dice, Jesús declaró, verso 3, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dicho. Verso 4, sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Un discipulado consiste en permanecer unido al Señor. Una persona que entra en un discipulado es una persona que está desarrollando la habilidad de permanecer unida al Señor. Porque mira, la rama habla de una total dependencia y cuidado de la vid y del labrador. Esa es nuestra vida para Dios. Dios ve nuestra vida tan frágil que necesitamos nosotros como una rama permanecer unidos a esa vid. Esto nos habla de intimidad. Permanecer unidos nos habla de que tú como discípulo y seguidor de Jesús tienes que desarrollar la habilidad de permanecer unido. Y esto consiste primeramente en tener la habilidad de orar cada día. Tienes que aprender a persistir y a orar en la presencia de Dios para ser saciado del amor de Dios. Mira, la vid, recuerda que está conectada a través de la raíz al suelo. En el Salmo 1 la Biblia dice que Jesús es como un árbol plantado junto a corriente de agua. Y dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces, ¿sabes? Lo que pasa es que esa raíz que es Cristo llega hasta el cielo y bebe del amor de Dios.
Recuerden que el Padre le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, de quien mi alma se agrada. Jesús se sintió amado por el Padre siempre. Siempre estuvo unido al Padre, sintiéndose amado por el amor del Padre. Y de la misma manera nosotros es lo que vamos a vivir cuando oramos. Tú lo que estás haciendo es conectarte con Dios. Lo que estás haciendo es conectarte a la vid que está bebiendo del cielo. Sus raíces llegan al cielo. Y estás bebiendo del amor del Padre. Cuando nosotros oramos, somos saciados del amor del Padre. Tú tienes que llegar a la meta cuando tú oras, y la meta es que sea lleno del Espíritu Santo. Una persona que está en intimidad con Dios es una persona que vive constantemente y cada día llena del Espíritu Santo. Esta unión nos habla de la palabra. Nos habla de permanecer en lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso Jesús habló de esto en la vid verdadera. Y Él dijo ahí en el verso 7: si ustedes permanecen unidos a mí y permanecen unidos a mi palabra y fieles a mi palabra, pidan lo que quieran y se les dará. ¡Wow! Entonces nos está diciendo que esta intimidad, esta unión consiste en que ya nuestra mente no está gobernada por el error ni por la mentira, sino por la verdad, por la palabra de Dios. Tú tienes que ser alguien instruido y enseñado en la palabra. Necesitas entrar en un discipulado donde tu mente sea renovada, y entonces tu vida será transformada. Porque lo que tú creas, lo que tú piensas, es determinante en la forma en que tú vas a vivir. En siguiente lugar, entonces, es que al ser nosotros unidos a su palabra y permanecer en su palabra, el Señor está gobernando. Él tiene el dominio de nuestra mente. Él tiene la influencia de nuestro corazón. Por eso Jesús dijo: si ustedes permanecen unidos, mi presencia y a mi palabra, su palabra, la verdad, y se pidan lo que quieran y se les dará. ¡Wow! Esto está tremendo. Recuerden que este año 2020 proféticamente se refiere al año y a la década del poder de la palabra hablada. Entonces Dios nos está diciendo, en medio de lo que estamos viviendo, necesitamos ser empoderados, iglesia, familia, necesitamos ser empoderados. Porque las otras dos cosas importantes en que nosotros somos llamados a vivir, después de vivir unidos en intimidad con el Señor, en segundo lugar es vivir bajo su influencia y su dominio. Y en tercer lugar es manifestar su poder sobrenatural siendo empoderados. Es decir, lo que nosotros vamos a hablar tiene poder cuando lo hacemos unidos a la vid. Si nosotros estamos unidos a la vid, vamos a desarrollar el poder profético para hablar y orar, no lo que nosotros pensamos. No pedimos lo que nosotros deseamos, sino empezaremos a orar de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que este es el tiempo de abrir nuestro oído, ir en intimidad. ¿Sabes? Dios me habló esta semana. Yo he sentido, como muchos de ustedes, por momentos desfallecer. Y Dios me habló esta semana y me dijo: solo ora en el Espíritu. Solo en medio de este agobio que sientes, hijo, comienza a orar en el Espíritu. Y comencé a orar en el Espíritu y ¡wow! Comencé a orar en el Espíritu con debilidad, y después aumentó mi fuerza y aumentó mi fuerza. Y cuando nosotros estamos así, orando en el Espíritu, orando en esas lenguas, dice la Biblia que entonces ya es el Espíritu Santo el que está orando a través de ti, y está orando por medio de ti para manifestar el poder sobrenatural de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó al estanque de Betesda? Que había una multitud de enfermos que estaban ahí esperando que el agua se moviera. Así es cuando llegamos a orar. Y cuando estamos clamando por las promesas de Dios y por la palabra de Dios, estamos ahí a un lado del estanque esperando que el agua se mueva. Y lo que tú tienes que esperar es ese mover del agua, el rema de Dios, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra, y la palabra se traduce como rema. Es la palabra que Dios está hablando, es lo que está diciendo Él en este preciso momento a tu vida y a mi vida. Y cuando tú oyes a Dios, porque estás unido como una rama que depende completamente, y abres tu oído, créeme, el Señor va a hablarte. Va a hablarte. Vamos a entrar en una fortaleza de Dios para enfrentar la adversidad
como dice 2 de Corintios 4:5. Por eso Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor y nosotros como sus siervos. ¿Por qué? Porque en el verso 6 dice, a Cristo es al que hay que anunciar, porque Él que mandó, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Observa cómo dice el verso 8, estoy terminando. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Escuchaste? Atribulados, mas no angustiados. Pablo, ¿cómo puedes vivir en medio de esto? Porque estoy unido, permanezco unido a la vid. Me siento atribulado, sí, lleno de problemas, oprimido por las dificultades, mas no angustiado. La vida operando en nosotros de una manera sobrenatural. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Así que si como yo sentiste esta semana debilidad, ¿sabes? He dejado de huir de la debilidad. ¿Escucharon, familia? He dejado de huir de la debilidad. Porque dice, diga el débil, fuerte soy. No tengo que huir de la debilidad, solo tengo que estar unido con mi debilidad, y Él hará que el que esté débil se vuelva fuerte. No hay que huir de la debilidad. Cuando te sientas triste o deprimido, desesperado, ve a su presencia y dile, mira, Señor, solo necesito permanecer unido a ti. Y Él te hará orar, y empezarás a orar. Y entonces sentirás el poder fluyendo, y que tú tienes una autoridad para hablar a las circunstancias y a lo que estás viviendo. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, estamos aquí felices, disfrutando de estar conectados. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a ti en este día. Hemos entendido, Señor, que solo somos las ramas y que separados de ti nada podemos hacer. Así que hoy, Señor, nos rendimos a ti en medio de nuestro agobio, en medio de nuestra tristeza, en medio del desánimo, de la desesperación. Hoy nos rendimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que si permanecemos, Señor, unidos a ti en intimidad, y tus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos, todo lo que queramos, y se nos dará. Ahora yo oro para que tú abras tu oído, Señor. Habla en nuestro corazón el día de hoy. Habla en nuestro corazón y danos la palabra. Como el centurión te dijo, solamente di la palabra. No tienes que venir, solo di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Solamente di la palabra. Y el agua comienza a moverse hoy, para ti, para mí. Hoy yo declaro un rompimiento esta mañana de toda crisis económica. Yo declaro un rompimiento de toda opresión. Declaro que el Señor está tallando ese bloque de mármol y está viendo en ti lo que tu vida es capaz de hacer, a donde tú puedes llegar. Nadie puede detenerte. Él te ha llamado a vivir sin límites. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, precioso Señor. Gracias. Amén.